Voy a empezar este vídeo contándoos una anécdota personal. En el Salón de Frankfurt del año 2019, en septiembre de ese año, yo estaba en el stand de SEAT admirando el concept car del Cupra Tavascan. Y se me acercó un señor por detrás y me dijo: «Oye, ¿qué te parece el coche?». Y le dije: «Hombre, a mí me gusta como concepto, me gusta estéticamente». Digo, ahora lo que necesitáis es que os permitan hacerlo. Y me contestó: bueno, si realmente creemos en Cupra, tenemos que tener coches como este. Mi interlocutor en Frankfurt en 2019 era un señor italiano que ahora lleva las riendas del grupo Renault y que por aquel entonces era el máximo responsable de SEAT y de Cupra, un tal Luca De Meo. «¿Entonces lo haréis?», le pregunté, y me dijo: «Hombre, los mimbres los tenemos, la plataforma, por ejemplo, es esta de aquí al lado». Y cuando se refería a esto de aquí al lado, se refería al Volkswagen ID.3, el coche que en cierta manera tenía que refundar por segunda vez Volkswagen, el coche que tenía que ser el tercero más importante de la historia de la marca: Escarabajo, Golf e ID.3. En marzo de 2021, en la presentación de resultados de SEAT y Cupra de aquel año, se confirmó oficialmente que el Tavascan entraría en producción. En junio de 2022, en la celebración del 5º aniversario de la fundación o de la creación de Cupra, el Tavascan estaba en medio del escenario, ejemplificando que este coche sería el futuro eléctrico de la marca. Y finalmente, en abril de 2023, hace más de un año, os presentamos el primer vídeo con el Tavascan definitivo, un vídeo todavía con el coche en estático. Desde septiembre de 2019 hasta hoy, día 15 de mayo de 2024, han pasado prácticamente 5 años. Desde entonces, esta plataforma MEV sobre la que está construido el Tavascan se ha utilizado en los Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 e ID.Buzz, en los Skoda Enyaq y Enyaq Coupé, en la Audi Q4 e-tron y Q4 e-tron Sportback, e incluso se ha vendido a Ford para que la utilice en el Explorer. Pocas veces hemos tardado tanto en llegar a conducir un coche, por lo tanto no os vamos a hacer esperar más. Con vosotros el crossover eléctrico de Cupra, el Cupra Tavascan. Dicen que los Cupra son coches diferentes a los del resto del grupo porque, a pesar de que estamos en esta época de la electrificación y con la conducción autónoma prácticamente llamando a la puerta, siguen siendo coches pensados para conducir. Los ingenieros de la marca retocan el chasis en función de lo que quieren conseguir, tocan geometrías de suspensión, tocan dirección, tocan el propio tarado de la suspensión, los ejes, buscando esta deportividad que es un poco inherente a la marca. Y lo cierto es que, por ejemplo, el Cupra Born, es verdad que es un coche con un toque, con un comportamiento dinámico más deportivo que, por ejemplo, un Volkswagen ID.3, un coche más ágil, más reactivo, también menos confortable. Por lo tanto, vamos a ver qué da de sí este Tavascan y si cumple un poco con esta filosofía que se le supone a Cupra. De entrada os diré que este coche dispone de control de chasis adaptativo y de dirección progresiva. El chasis adaptativo no es otra cosa que una suspensión pilotada, es decir, con diferentes grados de dureza para adaptarse a los diferentes modos de conducción. Estos afectan a la suspensión, pero también a la asistencia de dirección, a la respuesta del motor y a algunos elementos como, por ejemplo, la potencia de climatización. Los modos de conducción son 4. Range, que busca la autonomía máxima a base de reducir las prestaciones; Comfort, que es el modo normal de uso; Performance, más deportivo; y Cupra, que es el más radical, con la suspensión más dura y la dirección más directa. Además, existe un modo individual que permite poner el coche al gusto del usuario y un modo Traction solo para la versión más potente y que permite adaptar la conducción fuera de carretera.
Lo cierto es que sí que se notan diferencias entre los diferentes modos de conducción. El modo Comfort lo que hace sobre todo es rebajar un poco la manera como se entrega la potencia y el coche barquea un poco más. Se nota que la suspensión está puesta, pues precisamente eso. El modo Comfort es un modo para autopista, para circular, para tragar bien un poco los baches que pueda haber, los pocos que hay en una autopista, los de juntas de dilatación y tal. Si le doy al modo Performance, cambia el setting de dirección, es un poco más durita, cambia también el setting de suspensión, pero sin llegar a ser muy firme. Y cambia también la reactividad del motor, pero se nota relativamente poco. Sí que es verdad que al acelerar tiene un poco más de salida, pero sigue siendo una salida muy suave, muy progresiva. En cambio, en el momento en que le doy al modo Cupra y me cambia la carretera, la vista aquí interior por un circuito, dices, bueno, esto seguramente algo tendrá que ver con esto, ¿no? Y ahora sí, la reactividad del coche al pedal del acelerador es mucho mayor, es inmediata y además es una aceleración menos progresiva, más intensa, más brusca incluso, si queréis, porque es con un efecto inmediato. Pero lo bueno que tiene este coche, esta versión VZ, es que al ser tracción en las 4 ruedas, son los 2 motores los que tiran a la vez, el calculador es el que decide y por lo tanto no se detecta ningún tipo de pérdida de tracción de ninguna manera. Por lo tanto, la salida es muy fuerte. Sí que es cierto que genera inercias, porque las genera, pero es una salida, insisto, una aceleración contundente. Y el chasis se endurece un poquito más, por lo tanto el coche barquea menos, pero sigue teniendo inercias pronunciadas, porque es un coche que pesa. Estamos probando una versión VZ, que es la más potente, con 340 caballos y 2 motores, uno en cada eje, lo que le convierte en un 4x4. La respuesta del motor es fulgurante, sobre todo en este modo Cupra, que es el más deportivo, pero también en performance. Es una respuesta de motor tremenda. Esta versión VZ es 4x4, tiene un motor de 286 caballos en el eje trasero y de 109 caballos en el delantero. La suma de los dos no son 340, serían bastantes más, casi 400, pero el calculador lo que hace es que los 2 motores a tope al mismo tiempo no lleguen a funcionar nunca. Por eso también el par máximo de 545 Nm es el mismo que da la versión de un solo motor. Lo cierto es que, a pesar de que sea tracción integral, la diferencia clara que existe de potencia entre los 2 motores y el hecho de que siempre se priorice la tracción trasera, es decir, si el coche puede tirar solo con el motor trasero, tira solo con el trasero, y el delantero se pone en marcha cuando realmente exiges toda la potencia o cuando el coche considera que probablemente deslizará las ruedas traseras porque lo que le estás pidiendo por el tipo de asfalto que estás pisando hará necesaria la intervención del eje delantero también para conseguir esa potencia que le pides, ¿no? Pero, en cualquier caso, la sensación siempre es la de estar conduciendo en tracción trasera. Es un coche que siempre notas que empuja desde atrás y que por lo tanto no tira de adelante. La tracción delantera es solo un complemento que se utiliza en algunas ocasiones concretas. Los coches eléctricos son radicalmente diferentes de los de combustión en cuanto a la transmisión integral. Como os explicaba antes, este es un coche de tracción a las 4 ruedas, es 4x4, pero es un 4x4 un poco falso, entre comillas, porque realmente lo es 4x4. Pero no existe ningún diferencial ni ningún tipo de embrague que reparta el par entre ambos ejes. Aquí es la electrónica la que decide, en función del modo de conducción y en función de la adherencia, cómo se reparte este par. Y no tanto eso, sino qué cantidad de potencia o de par del motor trasero y qué cantidad de potencia o de par del motor delantero se usa en cada momento. Estamos, por lo tanto, ante un coche que en condiciones normales, es decir, cuando la adherencia es buena y cuando no le estamos exigiendo el máximo de potencia, funciona siempre solo con el motor trasero y, por lo tanto, el delantero, como os decía antes, solo se utiliza en casos puntuales.
El Tavascan tiene una plataforma con suspensión delantera independiente con columnas McPherson y un eje trasero multibrazo que en Cupra han afinado de acuerdo con la filosofía deportiva de este crossover eléctrico. Y lo han afinado bien, la verdad, pero os diría que, de entrada, y eso seguro, este es el coche de esta familia del grupo Volkswagen con esta plataforma MEB, con un comportamiento y con unas sensaciones más deportivas. Esto es indudable, es el coche más ágil, más reactivo de todos estos. Pero también es cierto que sigue siendo un coche, primero eléctrico, segundo grande y en tercer lugar pesado. Y eso, a pesar de lo bien trabajado que está el chasis, es algo que no se puede obviar. Da un poco la sensación, y esto nos ha pasado también con otros coches eléctricos, que la potencia del motor está por encima de lo que el chasis es capaz de asumir. Y siendo este un chasis muy bueno, porque realmente lo es, y además ha sido afinado para que realmente dé unas prestaciones muy deportivas, la sensación que tienes al volante es que a veces, con tanta potencia como tiene el coche, y sobre todo por esta manera de entregarla tan bestia, tan de golpe, le falta un poquito de chasis. Y le falta sobre todo no porque el coche no entre en las curvas, no porque el coche no tenga una dirección que es extremadamente precisa, que va muy bien. No, es por el hecho de que se nota la inercia y el peso. A pesar de ser un tracción trasera, es un coche que al límite morrea un poco, que te alarga un poco la curva, que notas sobre todo, incluso llevando la suspensión en el modo más firme, una cierta inclinación de la carrocería. Por lo tanto, insisto, se nota el peso. Y es que los coches eléctricos, a pesar de que este tiene el peso muy bien compensado entre ejes, lo tiene muy abajo porque la batería, que es lo que más pesa, está encima del piso. Lo que no puedes es ir absolutamente contra la física. Ojo, estoy hablando a la hora de realizar una conducción realmente deportiva, una conducción rápida, porque es que este coche corre mucho y permite hacer una conducción muy rápida, ¿no? Pero al límite o cerca del límite se sigue notando esa incidencia importante del peso en este coche. Respecto de la frenada, y para compensar los tambores traseros, la marca ha montado unos discos de freno delanteros de grandes dimensiones. Respecto de los tambores traseros, se ha escrito mucho sobre ello y se ha criticado mucho la decisión del grupo de dotar a la plataforma MEB de este sistema de frenos por una cuestión de costes. Es cierto que los coches eléctricos necesitan menos los frenos físicos, ya que el motor, al levantar el pie, invierte su giro e inicia la frenada regenerativa. Y también es cierto que esta frenada puede incrementarse con el modo brake, de modo que en ciudad, por ejemplo, casi nunca se usan los frenos. El Tavascan tiene dos modos de funcionamiento. En el modo D, que es el convencional, podemos elegir hasta 3 posiciones distintas para el modo de recuperación, desde nada a bastante. Finalmente, si ponemos el modo B de brake, la recuperación pasa a lo que podríamos llamar el modo mucho. Todo esto está muy bien, diréis, pero sigue teniendo tambores traseros, y tenéis razón. En un coche como este, con la deportividad que se le supone y las prestaciones que es capaz de ofrecer, mirar a través de la llanta trasera y encontrar estos tambores no merece más que crítica. No es de recibo, porque además descompensa la frenada con mucho freno delante. Además de esta versión VZ de 340 caballos, la gama del Tavascan incluye otra versión que se llama Endurance, que en realidad es un poco el mismo coche, pero sin el motor delantero. Es decir, tiene solo el motor trasero y por lo tanto siempre es tracción trasera. El motor es el mismo, 286 caballos, le falta, insisto, toda la parte delantera. No lo hemos podido probar en esta presentación, lo haremos más adelante para comparar un poco las diferencias. Pero ya os advierto que van a ser relativamente pocas. Primero porque, como ya os he dicho, este coche en condiciones normales va prácticamente siempre en tracción trasera y con esa potencia. Y en segundo lugar porque hay dos elementos que son idénticos. Como os he dicho también antes, el par de 545 Nm es el mismo para un coche que para otro, y también es la misma la batería. Es una batería de 77 kWh netos y es compartida. La batería es exactamente igual en las dos versiones.
Esta batería puede cargarse en corriente alterna a 11 kilovatios y en continua, es decir, en recarga rápida a 135, que no es mucho para lo que se estila en coches de este nivel. La recarga del 10 al 80% se efectúa en menos de media hora y se recuperan 100 kilómetros de autonomía cada 7 minutos en carga rápida. Bueno, vamos ahora con las dimensiones, la estética y el interior. El Tavascan mide 4,64 metros de largo por 1,86 de ancho y 1,59 de alto. Su distancia entre ejes es de 2,76 metros. Y su perfil de coupé crossover. Este concepto tan de moda con 5 puertas y una parte trasera en caída. Las llantas eran de 19, 20 e incluso 21 pulgadas. Se mantienen los pasos de rueda en negro, brillante, propios de los SUV, y se dejan también en negro los pilares delanteros y centrales para dar esa sensación de visera de casco tan común en la marca. Esta estética frontal, con esto que los diseñadores de la marca llaman la nariz de tiburón, ya la hemos visto en los nuevos León y Formentor, la veremos después en el Terramar y finalmente en el Raval, pero es evidente que el coche que la estrenaba es el Tavascan. Un coche que además tiene este capó tan perfilado con esta V, con esta parte más abajo de la parte frontal. Esto es aerodinámica, como lo es también la cortina de aire que genera en ambos lados este parachoques inferior tan grande y además en un color contrastado. Y también estrena este coche otro elemento que veremos y que ya estamos viendo en el resto de modelos de la marca, como es la iluminación con estos 3 triangulitos dentro de una forma de faro que también recuerda a un triángulo. Estas, por lo tanto, son novedades de este coche que se traspasan al resto de la gama. Y hay otra curiosidad y es el logotipo, que está iluminado. La normativa no permite iluminar un logotipo frontal, pero sí realizar una línea de luz que vaya de un faro a otro. Y esto es lo que ha hecho Cupra para iluminar el logotipo. Ha colocado una línea de luz que no veis porque es muy tenue, que pasa por aquí debajo, llega hasta el logo y continúa hacia el otro lado. Y de esta manera se ha saltado un poco la ley y ha conseguido iluminar el logo. Detrás reencontramos los 3 triángulos, hay alguno más. Aquí reencontramos el logotipo iluminado, esta vez en rojo, y la línea de luz que atraviesa toda la parte trasera en esta pieza que además integra este pequeño alerón posterior. Tenemos también en la parte baja este extractor y sobre todo otra cosa que es común a todos los modelos de la marca, que es el nombre de Cupra, bien grande. No pone Tavascan en ningún sitio visible, hay que esforzarse un poco para encontrar el nombre. Aquí está, en el lateral del piloto. Como es habitual, la paleta de colores de Cupra permitirá elegir el tono siempre que sea oscuro. Los colores elegidos son 5, azul Tavascan, Atacama Desert, que es el de nuestra unidad, gris basalto y más adelante un color mate llamado Bronze Century Mate. He dicho 5. Ah, claro, me dejaba el blanco Silver, para los que todavía no se quieran pasar al lado oscuro. En el interior hay 2 elementos en los que te fijas nada más sentarte. El primero, evidentemente, es esto. Los diseñadores le llaman la espina central y es una especie de hueso o de músculo, como queráis, que sale de aquí, de la consola, y que se dirige hacia ambos lados del salpicadero y que en cierta manera parece soportar el salpicadero encima. Yo la primera vez que lo vi pensé, buah, esto, y además con aspecto de plástico duro, porque esto realmente es plástico duro, pensé, esto va a ser un poco de la señorita Pepis. Y la verdad es que no, ¿eh? Es decir, esto es durísimo, está muy bien ensamblado, muy bien ajustado y no da la sensación que podría dar, ¿eh? De que, uy, esto se romperá, es de mírame y no me toques. En absoluto, esto es muy duro y está muy bien puesto. El otro elemento que evidentemente destaca es la mega pantalla de 15 pulgadas con además una interfaz que es único para Cupra, que está muy bien diseñado, que mantiene estas diagonales que recuerdan un poco la diagonal de Barcelona, que tiene todos estos botones de aquí abajo ya por fin iluminados. Había otros modelos de SEAT y de Cupra anteriores que no lo tenían y eso generó unas ciertas críticas. Y finalmente, otro de los elementos así un poco más simbólicos es esta tira de cobre que pasa por debajo del salpicadero, que tiene continuidad después en las puertas, aquí lo veis, y que hace un poco de juego con otros elementos aquí en el escudo, también en la tapicería, que te recuerdan constantemente que estás al volante de un coche de la marca Cupra.
La presencia de la pantalla casi invisibiliza las salidas de aire. Se mantiene, eso sí, el mando de luces a la izquierda del volante, que sabéis que no nos gusta nada. Para accionar el cambio tenemos una palanca detrás del volante. El equipo de sonido se ha desarrollado junto con el fabricante de equipos de alta fidelidad Sennheiser, y los asientos pueden ser deportivos de tipo bucket o muy deportivos, los Cup Bucket, tapizados en un tejido con un 90% de poliéster reciclado o en microfibra, de la que el 50% procede también de la reutilización. La instrumentación, por su parte, es esta de aquí, pequeñita, la misma que utilizan, por ejemplo, todos los ID de Volkswagen. Bueno, ahí hay dos cosas. A mí me parece que es pequeña, que podría estar un poco mejor, podría ser un poco más grande. Pero por otra parte, si incluyes el pack Adrenaline, tienes un head-up display que complementa bastante bien esta instrumentación y que, por lo tanto, bueno, pues entre una cosa y otra, la verdad es que la información la tienes relativamente a mano. Más cosas de este equipo: es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, en ambos casos de manera inalámbrica, y durante los 3 primeros años tienes una suscripción gratuita a toda una serie de servicios que a partir del cuarto hay que empezar a pagarlos. Además, hay una aplicación específica de Cupra que te permite un montón de funcionalidades en remoto, es decir, cuando estás fuera del coche. Entre las diferentes asistencias al conductor destacan el Connected Travel Assist, que combina el control de crucero adaptativo y el centrado en el carril, pero que adapta la velocidad en las curvas y ofrece el cambio de carril asistido en autopistas. También están disponibles el asistente lateral, el aviso de ángulo muerto, la alerta de salida para evitar abrir la puerta si se acerca un coche o una bici, el asistente de emergencia, que detiene el coche en el arcén si el conductor pierde el conocimiento y llama a través del sistema eCall, o el asistente de aparcamiento, que permite estacionar de forma remota utilizando un smartphone. El Tabascan puede llevar también asistente de aparcamiento automático con función memoria, que incluye la memorización de 5 trayectos de hasta 50 metros de recorrido. Puerta grande. Coche de batalla larga, coche eléctrico, por lo tanto coche alto, coche grande. La habitabilidad trasera, por lo tanto, está en consonancia con las dimensiones generales de este coche. Mirad dónde está el asiento, colocado en mi posición de conducción, de manera que si aquí condujera un pívot de baloncesto y el asiento lo tuviera aquí, todavía tendría espacio para las piernas. Sí que es verdad que, como en todos los eléctricos, tenemos la banqueta un poco inclinada así y el respaldo bastante inclinado así. ¿Por qué? Porque de esta manera conseguimos echar el cuerpo hacia atrás y, por lo tanto, tener una mejor cota de altura. En este caso son 4 dedos los que quedan hasta arriba, que es habitualmente lo que suele quedar en un coche en el que yo digo que detrás se va bien. ¿Por qué? Porque alguien que sea más alto que yo irá un poco más arriba todavía, pero sin acabar de dar en el techo. En este caso, además, tenemos el techo de cristal que está dentro del paquete Adrenaline y que tiene cortinilla interior, por lo tanto puede cubrirse o descubrirse a voluntad de los ocupantes. ¿Qué más? Aquí detrás, pues nada, tenemos un climatizador que todavía lleva el papel de protección, con la posibilidad de asientos calefactables traseros, además de los delanteros. Tenemos los huequecitos estos habituales y un apoyacodos con un par de posalatas. Debajo hay 2 tomas de USB para recargar dispositivos. Es decir, lo habitual en cuanto a equipamiento en un coche de estas características. Apertura del maletero de serie en todas las versiones. Debe estar por aquí. Ahí está. Y tenemos 540 litros, que son muchos en un coche eléctrico y más con este tipo de caída. La verdad es que el hueco que queda es enorme y además podemos ampliarlo mediante la colocación del doble fondo en la posición inferior. Son unos 5 o 6 centímetros que ganamos, pero que está bien. Y encima, además, todavía nos queda la posibilidad de colocar esto en plan divisor. Lo podemos colocar así, en vertical, y dividir el espacio en 2 huecos diferentes. Y finalmente todavía nos queda un hueco aquí debajo, no para la rueda de recambio, no, sino para el cable de recarga. Hemos dicho que este coche estará disponible en 2 versiones, Endurance y VZ. A ambas se le podrán añadir 3 paquetes. El primero, llamado Adrenaline, incluye llantas de 21 pulgadas en color cobre, las de nuestra unidad,
faros Matrix LED, el head-up display, la suspensión pilotada, el techo panorámico, el sistema de sonido Sennheiser, la cámara 360 y los asientos eléctricos y con calefacción. El paquete Extreme cambia las llantas por otras siempre de 21 pulgadas, pero forjadas, y con neumáticos Performance. También incluye los asientos tapizados en piel. Y finalmente el paquete Winter, o sea, invierno, incluye bomba de calor que debería ser de serie, parabrisas calefactado y calefacción de asientos delanteros y traseros si se ha montado alguno de los paquetes anteriores. ¿Y cuánto costará? Pues desde 52.010 euros para la versión de 286 caballos, tracción al eje trasero y sin el paquete Adrenaline, que va a encarecer ese precio inicial. Lo cierto es que podría parecer que llegar el último tiene sus ventajas, pero en este caso yo no termino de verlas. Este es un coche con una plataforma que existe desde hace 5 años y las que parecían sus exclusivas hace un año, la pantalla de 15 pulgadas y el motor de 340 caballos, ya las tienen todos sus hermanos de grupo. ¿Qué le queda? Pues un par de cosas y yo creo que no son menores. La primera, la estética, que le diferencia tanto exterior como interiormente de sus hermanos más aburridos. Y por otra parte, esa componente dinámica que solo Cupra dentro del grupo Volkswagen parece conseguir de sus coches eléctricos. Es un coche que va mucho mejor a nivel dinámico que sus hermanos de grupo y por lo tanto ahí es donde puede Cupra realmente establecer una cierta ventaja. Le esperábamos desde septiembre de 2019. Ya le tenemos aquí con nosotros. Ahora solo falta que lleguen las primeras unidades. Y es que China sigue estando todavía un poquito lejos.